Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos amados. Vamos a hablar en esta noche acerca del tema, hermanos. Jesús es la única fuente de la verdadera libertad. Amén. Jesús es la única fuente de libertad. El hombre, cada uno de nosotros, nacemos espiritualmente hablando esclavos al pecado. La manera de esclavizar al ser humano es a través del pecado. Y hay muchas prisiones, literalmente hablando, donde se ponen a personas peligrosas, donde se pretende, hermanos, corregir o que las personas paguen algún acto delictivo que a la autoridad ha sido ofensivo. Se ponen en prisiones literales, hermanos, para que paguen su culpa de sus actos contra la ley o contra el prójimo. Y estas cárceles están llenas. El mundo entero, las naciones, hermanos, mandan a hacer prisiones cada día más seguras, más grandes, porque ya la delincuencia es tan grande el alcance, el nivel que ha tomado en la humanidad, que ya las prisiones no son tan seguras o no dan abasto a causa de la cantidad de personas que son bajo la ley encontrados culpables. Entonces, en esas cárceles se limita de la libertad física a las personas, sean hombres, sean mujeres, porque hay jóvenes también, hay mujeres también en cárceles, en prisiones humanas, ¿verdad? Recluidas ahí, aisladas de la sociedad, lejos de su familia, como para que mediten y reconozcan que en algún momento quebraron la ley, hicieron algo indebido que mereció el justo castigo de estar encerrados físicamente por muchos años. Y ahí hay gente que lleva 30, 40 años. Hay personas purgando una cadena perpetua. Eso significa que morirán en prisión. No verán la libertad porque se fue decretado sobre ellos a causa del juicio que iban a morir en prisión. Y otros ahí mueren, otros ahí viven. Y hermanos, cada día son personas metidas ahí. Eso no se acaba. Pero esa falta de libertad física a muchos los hace reconocer, a muchos los hace entender que por ser malos están en esos lugares. Y lo bello es que aún en esa esclavitud física llega esperanza para estas personas, y en algún momento de su vida la libertad que solamente se encuentra en Jesucristo llega a sus corazones y son libres espiritualmente hablando, aunque sus cuerpos quizás físicamente estén presos, pero su espíritu, su alma alcanzan la libertad que el hombre realmente alcanza únicamente solo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos libertad física y libertad espiritual porque el momento que el Señor Jesucristo nos alcanzó, cuando Él tomó nuestro lugar, cuando Cristo Jesús se hizo por nosotros maldición, hermanos, nos dio libertad, nos hizo libres del pecado, de la condenación, de la maldición del pecado, nos hizo libres y ahora somos, hermanos, libres y somos llamados a vivir siendo una nueva criatura. ¿Cuántos han experimentado ese cambio? Esa transformación gloriosa de la libertad de Cristo, hermanos. ¿Cuántos lo han alcanzado? Gloria a Dios, hermanos. Porque a eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla a los hermanos allá en Galacia.
El apóstol Pablo les hace una exhortación preciosa a estos hermanos. Y lo primero que les dice en el capítulo 5, verso 1, les dice: estad pues firmes. No se muevan, estén firmes. ¿En qué, hermanos? Les dice: en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y agrega algo más y dice: y no estén, dice, o no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y no estén nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Cuando el Señor alcanza nuestras vidas, nos liberta del pecado, nos hace nueva criatura. La transformación ocurre, el nuevo nacimiento ocurre cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, que somos pecadores delante de Él, nos arrepentimos y confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros como nuestro sumo sacerdote. La libertad a que Cristo nos ha, hermanos, colocado o establecido, ahora Él, Cristo Jesús, no solo es nuestro sacerdote que intercede por nosotros, sino que también Él es juez sobre nosotros. Amén. Él es nuestro juez y abogado. Mire qué privilegio más extraordinario. Pero ya sabemos que los que están en pecado, los que viven en deleites y pecados, ellos son esclavos del pecado y su naturaleza es pecaminosa. Debemos de reconocer que el que vive en pecado, si se deleita en los pecados, ese es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa, dice también el apóstol Pablo. Pero nosotros hemos sido libertados del pecado y de la condenación. Entonces ahora el apóstol Pablo nos manda a vivir en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Pero ahora diría usted: ¿y por qué yo, siendo libertado por el Señor, siendo iglesia de Jesucristo, siendo su hijo, por qué tantas veces los cristianos, hermanos, el pueblo del Señor, no se mantiene viviendo o no se mantiene en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado? Hablando en aspectos espirituales, hermanos. Ahora hay tanto cristiano con tanta atadura, hermanos, que se hace cárcel alrededor de sí mismo cuando se esclaviza, hermanos, no físicamente, sino espiritualmente. Se esclaviza a situaciones que practica a diario y eso lo esclaviza. Hay situaciones en el pueblo del Señor, hermanos, que los hace vivir como esclavos, no como libres. Situaciones, hermanos, de conducta, situaciones de carácter que esclavizan nuestra vida. Cuando el Señor nos manda, hermanos, a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado, es que hemos sido libres del pecado. Y el pecado no encierra únicamente, hermanos, el que era borracho dejó de ser borracho, el que robaba ya no roba, el que adultera ya no adultera más, el que era fornicario se apartó de la fornicación. No solo esos pecados, sino pecados de conciencia, pecados del corazón, atadura. Hay ligaduras, ataduras en el corazón que se llevan, hermanos, caminando aún en el camino del evangelio, en el caminar hacia la patria celestial. Son, hermanos, cosas que en el corazón están atándonos. Nos atan, hermanos, situaciones cuando nosotros experimentamos aquella falta de perdón. Cuando nosotros guardamos rencores, resentimientos del pasado. Alguien nos hizo daño y no podemos ni siquiera escuchar su nombre porque nosotros sentimos que Cristo nos perdonó. Dios a través de su Hijo nos perdonó. Pero nosotros hay situaciones
que no alcanzamos a perdonarlas. Sentimientos, hermanos, que nos hacen vivir atados. ¿Cómo deberíamos de vivir nosotros libres, hermanos? La libertad a que Cristo nos ha llamado, hermanos amados, es a vivir en el Espíritu. Es a vivir en el Espíritu, apartarnos de aquello, hermanos amados, que la carne pueda llevarnos a ataduras espirituales. Debemos de saber, hermanos, que cuando Israel, el pueblo del Señor, es sacado de Egipto, hermanos, va camino, hermanos, hacia la Canaán, hacia su tierra prometida, a poseerla. Pero en un momento, hermanos, determinado, Faraón reacciona y dice: ¿por qué los dejé ir? Toma su ejército, gente de a caballo, y sale detrás del pueblo de Israel a pretender matarlo, ya no esclavizarlo, porque ya no podía, porque el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, iba con Israel. Entonces, pero algo sucede que es bien especial para que nosotros meditemos. Cuando el pueblo del Señor va caminando y viene Faraón con su ejército tras él, da la orden el Señor a Moisés y a su pueblo. Cuando él abre el mar, sucede algo glorioso, y es lo que al cristiano hoy en día le ha sucedido. Por eso estamos donde estamos y somos quienes somos, porque así como a Israel le sucedió, Faraón iba con todo su ejército y furia detrás de él. El Señor abre el mar, su pueblo camina en seco, pero detrás de ellos el Señor cierra el Jordán, lo cierra. Y lo que sucede es que, si nosotros lo vemos espiritualmente, para Israel ya no había para regresarse a Egipto, no había por dónde regresarse a Egipto, porque el Señor había cerrado el camino donde los había sacado a la libertad. Israel no podía, aunque quería muchas veces y anhelaba estar en Egipto y deseaba, hermanos, comer todo aquello que comían en Egipto, pero sin embargo no había un camino para que ellos regresaran. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, el Señor nos saca del mundo, nos aparta del mundo, pero en el evangelio, a la libertad que Cristo nos ha llamado, no hay camino para retroceder y volver a esclavizarnos. No debemos y no podemos, porque nuestra naturaleza es la naturaleza que ha sido imputada de Dios en nosotros. No podemos, aunque muchos desean y dicen: en el mundo me iba mejor, aquí me pasan cuantas cosas, aquí no me va bien, aquí solo problemas, aquí solo gente murmuradora, aquí solo gente aquí. Ahí empezamos y como que quisiéramos regresar. El Espíritu Santo no nos deja, porque no hemos sido llamados para volver atrás. Así como Israel no había sido sacado para volver atrás, sino para poseer la tierra que el Señor les había prometido. La iglesia del Señor, cuando personalmente y individualmente somos la iglesia del Señor. Usted es la iglesia del Señor, yo soy la iglesia del Señor. No es esta casa, no es los grandes edificios y catedrales. Somos cada uno de nosotros la iglesia del Señor, donde mora su Espíritu Santo, hermano. Y el Señor viene por cada uno de nosotros. Pero debemos vivir libres, hermano, libres de todo aquello que nos esclavice. Malos pensamientos, malos deseos. Hay situaciones que no nos hacen vivir libres, sino que nos hacen como medios libres y medio esclavos, hermano. Y la iglesia no ha sido llamada para eso. La iglesia ha sido llamada, hermano, para tomar todas las promesas divinas, para vivir en el Espíritu, para poseer, hermanos, la victoria cada día sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre la necesidad, sobre cada situación. Estamos llamados a que la libertad, hermanos, nos dará la victoria. Un esclavo jamás podrá ser vencedor, jamás. Miren, los esclavos de este tiempo, los presos, están, hermanos, con esposas y muchos están con cadenas. ¿Cómo un esclavo va a poder correr o va a poder, hermanos, ser libre
caído el peso de una condena, ha sido sentenciado, el esclavo, el preso. Mas en nosotros no es de esta forma. Nosotros hemos sido sacados de la esclavitud a la libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué tantas veces vivimos, hermanos? Nos esclaviza la necesidad. Nos esclaviza y nos hace, hermanos, apartarnos de la fe, y el Espíritu Santo en nosotros vive contristado, porque muchas veces las palabras nuestras no son de una persona libre, son de personas fracasadas. Son palabras, hermanos, que llevan fracaso, que llevan frustración, que llevan desánimo. Y hay de aquel que está cerca de esa persona que habla de esta manera, hermano. Porque no solo la persona que está hablando está esclavizada, sino que esclaviza a la que la escucha. Daña, hermanos. Pero nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo siempre nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cada acción nuestra, hermanos, cada actitud nuestra, debemos de meditarlo en el Espíritu. ¿Es beneficioso para mi libertad? ¿Viviré en libertad y no traerá a mi vida ataduras esta decisión que voy a tomar? ¿O esto que estoy haciendo? ¿Será que no me va a atar a mí, a este mundo? Este mundo, hermanos, mire, aunque hayan millares de personas físicamente libres, son esclavos del mundo. Hacen lo que el mundo hace. Se gozan en lo que el mundo hace. Aman lo que el mundo hace. Esclavo es el mundo en los deseos del mundo. Dígame usted, ¿qué cosa buena nosotros nos estamos perdiendo de este mundo, que cada día se corrompe más y más? Se deteriora la moral de este mundo. Este mundo no tiene moral, no tiene principios, no tiene valores. A este mundo le está aconteciendo como la palabra dice, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué de bueno tenemos nosotros en el mundo donde el Señor nos sacó para querer regresar al mundo, hermanos? Porque muchas veces miramos la prosperidad de los impíos y decimos, ese no va a la iglesia, ese no hace nada por el Señor y vive bien, vive en paz, vive con dinero, su buena casa, su buen carro, tiene buen trabajo. Y a veces nosotros decimos, y yo como cristiano tanto que sufro necesidad, necesito un buen trabajo. ¿Saben, hermanos? La libertad a que Cristo nos ha llamado no es a enriquecernos en este mundo, es a vivir una vida cada día, hermano, un día a la vez, lleno de paz, de satisfacción en Cristo, hermanos. Señor no tiene a la iglesia en la tierra para hacerse millonaria, para que nos hagamos ricos. Entonces nos olvidaríamos del Señor y no querríamos nunca que Él viniera, pues. Sin embargo, la Escritura dice que el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Cada oración nuestra, porque oramos con la libertad de Cristo y oramos en el Espíritu, además de orar, hermano, por este mundo, por las almas que se pierden, por tanta violencia, matándose unos a otros, por tanta crueldad, hermano, deberíamos de orar y decir, Señor, puedo percibir tu día, son días finales, son días malos. Tu palabra dice que por causa de mí, por causa de mis hermanos, por causa de los escogidos, los días son acortados. Estamos en junio, hermano, acaba de pasar diciembre. No siente que el día ya no alcanza, hermanos. Le alcanza al materialista. A ese sí, porque trabaja de sol a sol y dice, ¿por qué oscureció? Yo tenía que seguir trabajando. La iglesia del Señor, como es libre y vive en el Espíritu, ve los tiempos
que vivimos, mira la peligrosidad del mundo, mira cómo está la profecía, hermanos, encajando con los acontecimientos. Usted ya no se admire ya ni vea televisión, hombre. Ya esas noticias que están pasando, ya el Señor las ha hablado en la Escritura, hermano. Lea la palabra y vea, Señor, revélame dónde está esta noticia, y el Señor lo va a llevar a través del Espíritu a ver que todo lo que está pasando no es admirable para el que vive en libertad y en el Espíritu. No es admirable, y no va a decir, ¿y quién va a quedar de presidente? Uno ya sabe, hermano, por el Espíritu uno ya sabe que estas leyes siempre van a ir, o que alguien va a esperar. Si gana fulano, nos van a dar papeles. Si gana él, si gana el otro, este racista que no gana. Mentiras, hermanos. Mentiras. Nosotros no dependemos de los presidentes de las naciones. Nosotros pertenecemos y dependemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él nos da la vida. Él nos da, hermanos, si ya nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas, hermanos, que le pidamos con fe y en oración? ¿De qué se preocupa usted por una ciudadanía de esta nación? Preocúpese por la ciudadanía celestial. Es así, hermanos, trabaje en guardarse como libre, hermanos, para esa ciudadanía eterna que no la da un hombre, hermano. Si el Señor nos tiene aquí, Él sabe qué va a hacer con nosotros. ¿Usted cree que a Dios se le escapan las cosas y el Señor está diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer que no le van a dar papel? Si el Señor lo sabe todo, hermano. Así es, amén. Si el Señor todo lo sabe. Bendito Dios. Si estamos esperanzados a los gobiernos, hermano, a las leyes de este mundo, nos llevó, hermano, la trampa. Debemos de confiar y esperar en el Señor, saber que estamos llamados a vivir en libertad para adorar al Señor, libres para servirle, libres para trabajar y llorar. Mire cuántas almas se han ido hace poquito sin Cristo, hermano. No le duele en su corazón. Son almas, hermanos, que se han muerto sin Cristo, hermanos. Independientemente de lo que el hombre haga, necesita un Salvador, hermano. Necesita a Cristo. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermano? Viviendo como esclavos, encajonados en nuestras casas, hermanos. Y el diablo está pero listo, hermanos, torciendo la mente de los hombres, hermanos, engañándolos para pagarle requete mal, hermanos. La Biblia dice que Satanás nunca abrió las cárceles a sus reos, hermanos. Y él paga mal a quien mejor le sirve. El diablo se ha encargado en este tiempo de torcer, de tergiversar la verdad, hermano. Y allá andan los hombres diciendo, estos se amparan en su pecado y procuran ellos como tener la razón. Y dicen, ¿y yo cómo voy a creer en un libro que lo escribieron hombres? ¿Y yo cómo voy a creer en un libro que habla de serpientes, que hablan de situaciones? Y ahí se amparan y hacen, hermanos, su propio credo para ellos vivir en el pecado, porque son esclavos. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra? No de la misma manera, ni la leemos, no la amamos, no buscamos el consejo del Señor. Pero la televisión, ahí estamos prendidas a ver qué dice el impío que está ahí. Es impío, es esclavo. ¿Y cómo te va a traer buenas noticias si aquí están las buenas nuevas? Todo esto son noticias extraordinarias para esta vida y para la venidera, porque solo en Cristo hay vida, hermano. ¿Qué va a aprender usted de los periódicos, de Telemundo, de Univisión? ¿Qué va a aprender usted, hermano? No hay nada bueno, no hay nada admirable que nosotros no conozcamos. Todo lo que está sucediendo, la iglesia del Señor ya tiene que conocerlo. Y lo que viene igual que es peor.
vivir en la libertad a la cual Cristo nos ha llamado y no esclavizarnos, significa ser mejores personas cada día. Que esta sociedad entienda que aunque no pueden ver a Dios, ven a un pueblo que ama a Dios, que ha sido rescatado por Él. Pero imagínense hoy la iglesia dando mal testimonio. Para ser como eso, yo mejor no soy nada. Ese es el diablo. Porque tenemos que ver el blanco perfecto que es Cristo. Yo no morí por ninguno, hermanos. Cristo murió por nosotros. Y Él es el que nos ha libertado. Pero yo estoy llamada a vivir cada día en el Espíritu, hermano. El Espíritu siempre nos dará testimonio a nuestra conciencia de los actos que hacemos que no son agradables a Dios. Lo que sucede es que acallamos la voz del Espíritu y le damos desenfrenadamente a vivir conforme a nuestra sabiduría y a nuestra propia inteligencia. El fruto del Espíritu en nosotros nunca nos va a llevar a cometer, hermanos, esas situaciones que nos avergüenzan. Porque hay situaciones que a nosotros nos avergüenzan. De veras. Mire, tratemos de librarnos de esa esclavitud, de esa atadura de la mentira, hermanos. No mintamos. No nos mintamos unos a otros. No nos engañemos unos a otros. Es esa atadura, hermano. El ver a los demás con menosprecio, eso es atadura y es pecado, hermano. Amén. Hay tanta situación que debemos dejarlas y vivir en la completa libertad a la cual Cristo nos ha llamado, nos ha hecho libres, Señor. Y lo más lindo es que el Señor dijo: no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador. Él lo estaba diciendo. Saben que tenemos ideas del Espíritu, nosotros, del Espíritu Santo, bien vaga, muchas veces distorsionada, hermanos. El Espíritu Santo mora, vive en el creyente, vive en el libre, vive en nosotros. No es que va a orar usted y va a pedir al Espíritu Santo, ven, no, Él está en nosotros. Somos su habitación, somos su templo. El Espíritu Santo es el que cada día nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos vivir de esa manera. Yo le aseguro que los hijos de los ricos, de los pudientes, no viven igual que un pobre. Se distinguen, andan bien vestidos, comen bien, viven en una buena casa, y los pobres todo lo contrario. Los hijos de Dios debemos de marcar la diferencia. Los hijos del Rey de Reyes, del que quita y pone reyes. Veía yo en las noticias, hermanos, y estaba ahí pensando en tantas cosas. Cuando presentan a estos reyes, a estos príncipes, donde estas naciones tienen príncipes, hay reyes, hay reinas. Y yo veía en especial a la esposa de este Williams, creo que se llama William, esta esposa de él, la reina, un día la sacaron, ¿verdad? La reina de Inglaterra, creo que, si no me equivoco, o España, no sé dónde, pero total que lo que yo veía son personas, fíjense, bien presentadas. A esta joven que se casó con este príncipe, todo el tiempo que las noticias la enfocan, anda bien vestidita, anda sus trajes. No la va a ver nunca que sale de licras ahí bien apretadas, y no la va a ver de esa forma. No la va a ver con sus camisitas que ya se le salen sus pechos. Bien decente, bien decente. No la va a ver usted con las cejas por aquí, y los labios que ya no le caben en la vida. No la va a ver así, véala.
y representa un reino terrenal. Usted nunca la va a ver. Fíjese que yo he observado, porque yo a veces ando en la tienda y veo las revistas ahí. Ustedes saben que cuando uno va a pagar hay muchas revistas. Y a veces está bien hermosa esa mujer. Y no es cristiana. No es libre porque no ha reconocido a Cristo. Pero ahora los cristianos y las cristianas andamos, hermano, esclavos de las modas. Salen las licras, allá van las mujeres a comprar la más apretada y la más clarita. Y una blusita que por aquí se le sale el ombligo y allá anda la libre. Esclava de la moda. No puede salir un color de pelo que ya andan rojos, parecen, Dios mío, hermano. Y es libre, pero ya no le gustó el pelo natural. Yo me lo hago rojo. Ya han fijado el nuevo rojo que ha salido. Dios mío, hermano. Y uno dice, ¿es libre o no? Dios lo sabe, hermano. Pero estamos llamados a vivir en libertad. Y el libre no anhela lo del mundo. El libre no se disfraza, hermano. El libre no usa disfraces. El mundo sí vende muchas máscaras y muchos disfraces. El mundo tiene los viernes, desde el viernes a domingo o jueves, no sé qué día, el disfraz de libre, el casado a la discoteca, corriendo. Ahí van las mujeres, las bachateras, y los hombrecitos durmiendo y los muchachitos solos, disfrazados, que son libres. Y me lo merezco, pues yo trabajo toda la semana. Libres dicen que son. Allá van a fornicar, a emborracharse, a que le roben todo el dinero. Sí me contaba una hermana que tiene inquilinos y me dice, fíjate que fulano es de tal lugar y lo invito a la iglesia, y me dijo, cállese, no sabe qué me pasó. El viernes me fui a la discoteca y la mesera me llevó por ahí, pero me dejó sin la comida de mis hijos allá. Pero son libres, usted pregúnteles, no necesitan de Cristo. Pero ¿qué sucede, hermano? Si la iglesia vive con atadura y no estamos dando el testimonio, no estamos brillando ni dando la luz que este mundo necesita, hermano. Nosotros somos muy culpables a veces. Nos encerramos y nos ensimismamos en que yo, también la iglesia, hermano, dice, yo tengo derecho de quedarme un día, pues. Vengo cansado, yo trabajo. Mire, supervisores. Hay líderes que no planifican porque tienen derecho. Hay anfitriones que no dan refrigerio porque tienen derecho a no gastar. Dice la escritura, hermano, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para su gloria. Si usted le va a servir al Señor, sírvale bien, porque Él merece toda la gloria. Si va a dar un pedacito de pan y un café, hágalo con amor. Si usted va a dar una gallina, déjela con gozo, no diciendo, que yo ni buen refrigerio, Dios, tampoco. Bendito Dios. Si usted diezma, hágalo por gratitud al Señor. Y dijo que el beneficiado va a ser usted. Si usted le sirve al Señor, sírvale con excelencia, porque Él lo merece. Porque somos libres. No seamos mediocres, hermanos. Seamos libres completamente para adorar y para servir al Señor. Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Póngase de pie. Dijo Dios. Mi alma te alaba, Señor. Tú eres